Y bueno, que es patitos, estamos a 3 de octubre, pero de 1778. El capitán británico James Cook llega a Alaska. Territorio interesante, nórdico, norteño. ¿Quién piensa nórdico? No, no puede ser, porque lo nórdico es escandinavo y el ámbito europeo. La zona del Ártico es algo que en la actualidad y sobre todo en el futuro tendrá su prestancia a la hora del futuro de la humanidad y el deshielo, la zona ártica y el cambio climático y los beneficiarios y perdedores del cambio climático que lo habrá, más allá de la idea dogmática de el mundo se va a acabar, near is the end, estamos a final de la civilización humana y esto se va a terminar como se diría Homer Simpson, con la campana y el cacharro, que es típico de las estampas estadounidenses de época, con aquella idea milenarista. Estamos hablando de cierto personajillo, de cierto personaje de Radio Televisión Española, del milenarismo va a llegar. Bueno, pues, estamos sobrios, no tomamos medicamentos y podemos hablar de esta situación con tranquilidad y con serenidad. En el ámbito de la llegada, resulta curioso porque estamos hablando de 1776, la declaración formal de independencia, ya está, una década después no se producirá el reconocimiento, creo que fue en 1985, 1785. Cuando hablamos de 1985 estamos hablando del cambio climático en Naciones Unidas que llevará a 1992 en el Acuerdo de Río. El cambio climático influyendo en la zona ártica como en el ámbito de los fluocarbonatos. Una lucha que, como dirá el señor Al Gore en su Una verdad incómoda, tendremos una victoria. Y esto es incontestable. Una victoria como humanidad a un elemento del cambio climático en donde podemos vencer esa situación en donde hay quien duda del cambio climático en la esfera antropogénica. En tanto en cuanto el cultivo de brozas en la zona de Mesopotamia fue una inducción humana porque cuando uno quema y quedan las cenizas, puede ser eso muy bueno cultivando, muy favorable, pero durante un tiempo concreto. Luego al final, la zona del creciente fértil, que tiene ese nombre por algo, llevó a la desertificación, cosa que tenemos actualmente, y fue por inducción humana. Fue un cambio antropogénico, no natural, como pudo ser en la zona del Sahara. Bueno, pues ciertamente en la zona del Sahara, pues tenemos ahí un cambio, varias veces ha sucedido, de zona vergel tropical, con su vegetación, a convertirse en una zona desértica, pero con la permeación en los acuíferos profundos de un agua que en un periodo de larga duración en términos geológicos sirve para la transformación futura de ese territorio. Y que el señor, por decir algo, Gaddafi, estuvo a punto de consumir entero todo ese ámbito de agua subterráneo, condenando geológicamente el futuro de toda la zona para 100 años. El uso por los libios por 100 años de todos esos acuíferos, agotándolos completamente. Recordemos lo que está pasando en la zona de Arabia Saudí con los acuíferos, que prácticamente ya están en números rojos, debido a la situación, rodeado de agua salada y sin conexión, y en lo contaminados que están el Tigris y el Éufrates, y la relación con esas presas que tienen en la zona del norte turca, y por tanto la gestión hídrica es un elemento interesante y complicado. Pero decía 1785, el reconocimiento formal, y luego la Constitución estadounidense de 1787. Es un periodo conflictivo. No olvidemos la concatenación de hechos desde la Guerra de los 7 años, que comienza en Norteamérica con un disparo de George Washington por la titularidad del Valle del Ohio,
que está bajando desde la zona de Quebec por parte de los franceses, desde las 13 colonias originales están buscando este valle fértil del Ohio y en ese momento chocan el interés francés y el interés británico y comienza la Guerra de los 7 Años, que tendrá luego contestación presupuestaria porque los elementos de lo que supone el coste de la vida en el ámbito británico son detraídos por el gasto militar en la Guerra de los 7 Años y por lo tanto tendrá consecuencias en el ámbito británico con la situación de el mar y los impuestos, donde la metrópoli donde ya había bastantes, no, intentaron poner más impuestos en aquellas zonas donde podía haberlos, pero lo hicieron mal porque había ese mantra de no taxation without representation que llevó a la revolución que acabó condenando la situación a una independencia, a pesar de que había habido posibilidades anteriores distintas. Si esto sucede en el ámbito británico, en el ámbito francés conlleva lo que conocemos de la Revolución Francesa, aunque evidentemente con asuntos como este libro contra la Revolución Francesa, que explica bastante bien lo que supuso esa revolución en realidad para la posteridad. Y por lo tanto, la memoria histórica concatenada de todos esos elementos del siglo XVIII, pues evidentemente necesitaban el Imperio Británico más zonas y ahí estaba la intervención del señor Cook con sus exploraciones. Recordemos que fue Castilla, las Españas, las que en el siglo XVI llegaron a la Antártida. Hay quien dice que no, fue una zona externa. Recordemos también que en el Tratado de Tordesillas se repartía también la Antártida, a pesar de que formalmente se suponga que no estaba descubierta aún, pero si tiene el nombre de Antártida es porque los griegos antiguos, los griegos viejunos, tenían la idea de la contraprestación territorial en el otro lado del mundo. Que si había un ártico tendría que haber un antártico, un contrario. Y ya los griegos le pusieron el nombre de Australia, Terra Australis, lo cual resulta ocioso decir que no tenían por qué mantenerlo los europeos que llegaron allí, pero sí lo hicieron. El hecho de poner Australia al territorio conocido así en la actualidad. Por tanto, la memoria histórica nos deviene por un vector bien interesante respecto del hecho de que James Cook llegó a Alaska, sí. ¿Eso significa que fue el primero en llegar? El estrecho de Bering supuso un momento histórico para el flujo migratorio respecto de América y la población territorial más reconocida por los académicos en ese puente de tierra en la zona de la glaciación, lo cual resulta un poco chocante, puente de tierra en el ámbito glacial, con lo cual más que tierra será hielo, que construye esa continuidad sobre una isla que está en medio, que está partida en dos, una zona rusa y una zona estadounidense, y que hace que los que descubrieron América, en realidad, pues lo hicieron hace bastante tiempo. Lo mismo que la isla de Islandia, Iceland, cuestión de marketing político. Luego está Greenland, marketing político. ¿Dónde quieren que no se quede la gente? En Iceland, todo hielo. Mal, mal. ¿A dónde quieren que la gente se vaya? A Greenland, a zona verde, que es próspera y todo esto. Poner un nombre para que la gente actúe en consecuencias. La mitad de la isla de Islandia es América. La mitad de la isla es Europa. Se contextualiza que geopolíticamente es Europa, lo mismo que las Canarias, que teóricamente y geológicamente están en África, se contextualiza como Europa en ámbito geopolítico. También por participar de un Estado llamado España, que geopolíticamente está alineado con el ámbito europeo, sobre todo en el ámbito peninsular. Lo cual no quita el hecho de que Europa tenga presencia en África, geopolíticamente, y que España sea también un país africano. Ojo, cuidado. ¿Eso quita o da razones para que Cabo Verde pueda en algún momento ser miembro de la Unión Europea? Eso
lo dejamos para otro momento. Relativo a la ampliación potencial de según qué países en la fachada atlántica. Si fuera independiente Canarias, ¿podría ser miembro de la Unión Europea? Es otra pregunta que la dejo en paralelo con el asunto de Cabo Verde. Por tanto, cuando hablamos de la llegada a América, debemos encontrar en los vikingos, ciertamente, pero no en Vinland, sino en el ámbito de Islandia, la llegada de los vikingos a América. Con lo cual hay que cambiar el chip. Lo mismo que en el ámbito de Alaska. En ese siglo, final del siglo XVIII, hubo presencia española, misiones, hubo incluso, dicen, un encuentro en esa costa de rusos y españoles, en la zona que ahora es Canadá, en la Columbia Británica. Desde Alaska los rusos, desde la zona de California, Oregón, Washington, hasta el punto de darle el nombre de Cuadra Vancouver, por las dos expediciones que se encontraron allí en la actual ciudad e isla bastante grandota, que iba a llevar el nombre de Cuadra y de Vancouver. ¡Qué curioso! Que ahora se ha eliminado para la posteridad uno de los dos nombres. ¿Y cuál? El del español. Con lo cual, la historia también es pasado. Y el pasado es memoria. Y la memoria puede ser selectiva. Y esto hay que ponerlo en su justa medida. Lo mismo que el hecho de que a la zona de Alaska, cogida por los rusos, por ese interés de penetración en América, lo cual nos lleva a la penetración en Siberia, y desde el siglo XV en adelante, Moscovia se expandió en buena medida yendo hasta los Urales, luego traspasando los Urales, ya en el siglo XVIII, fundamentalmente en el XIX, esa conquista que establece el detraimiento de recursos cuando tenemos la conquista de África, porque ellos están en la conquista terrestre de continuidad, y que a veces tenemos esa idea disfuncional respecto de que las colonias son allá, en tomar por culo, en discontinuidad con la metrópoli, pero luego hay imperialismo interior, colonias más cercanas, puede haber una suerte de recursos extractivistas en una zona anexa al antiguo país, y un poco esto es lo que sucede con la continuidad territorial de Rusia en el ámbito de Siberia. Está haciendo lo mismo y apelo a José Javier Esparza con la idea de la cruzada del mar, la cruzada terrestre, en este caso, una cruzada terrestre por la cristianización de Siberia, hasta llegar a lo que Dersu Uzala nos describe en la película de Akira Kurosawa, que tiene un vídeo en este canal tiene un vídeo, Akira Kurosawa con Dersu Uzala, bien interesante creo yo, uno de los mejores que están aquí establecidos, para ese momento en el que los rusos, en el siglo XIX, acabarán tomando el 10% del territorio de China. En ese periodo del tratado desigual, o los tratados desiguales dicho en plural, porque no solamente el tratado con Rusia, sino también con Francia, con Reino Unido, con Japón, posteriormente, con muchos países que trocearon y segmentaron la zona de China, lo cual también le pasó al rey de Siam con el troceamiento de su país sin perder formalmente la independencia, pero con una disminución de sus potencialidades y de sus capacidades de organización y de liderazgo, que en buena medida, en el caso de China, habían venido precedida después de 1421. Ahí está Gaby Menzies, un libro que también está comentado en el canal, respecto del momento en el que China decidió que en el mundo no había nada interesante para ellos y que quien quisiera comerciar con ellos, que fuera directamente a China, destruyendo toda la flota de altura, de alta mar.
Es una historia peligrosa, por lo tanto, que tiene sus ambivalencias, pero recordemos, Rusia fue parte del despojo de China y que incorporó la zona del otro lado del río Amur, y no solamente eso, sino en otras zonas de la frontera china, con el desgajamiento también de la zona de Mongolia, que luego será hasta todo tapón, y que, como dijimos hace unos días, tuvo importancia Mongolia con el tema de Manchukuo y la guerra del Kangol. Y, por tanto, ahí está parte del intríngulis. Cuando pasan el estrecho de Bering y llegan los rusos al otro lado, a Alaska, en un momento dado, cuando Rusia tiene estas dificultades por las conquistas imperialistas, que siempre llevan su dificultad económica, presupuestaria, esto ya lo vivió también Castilla, y otros países también lo vivieron, esta dificultad presupuestaria en la empresa de conquista, y los británicos lo solucionaron. ¿Cómo? Con la guerra del opio, cultivando y protegiendo con la Royal Navy el opio que luego la vendieron a los chinos. Con lo cual eso es mucho más complicado respecto de otras posiciones. En una posición bastante disfuncional en el ámbito del Raj británico en la zona de la India, respecto de la triangulación con China, y ahí en la triangulación viene el tema de las tríadas, fundadas por inducción de los propios británicos. Por tanto, la historia siempre tiene estos vericuetos bien interesantes. Lo mismo que las mafias italianas lo podemos interactuar respecto de la presencia de los aragoneses, primero la colonia aragonesa, y posteriormente la evolución con el reino de las dos Sicilias, Nápoles-Sicilia, aunque técnicamente era un reino distinto, todo el mundo sabía perfectamente que estaba vinculado, hasta el punto de que Carlos III será primero un apprentice, un becario, reinando en ese territorio itálico, de la península itálica, antes de ascender a ser el rey de las Españas. Es por lo tanto un periodo complicado para las arcas, hasta el punto de que un príncipe ruso puso a la venta el territorio de Alaska y en principio se lo ofrecieron a mucha gente. Lo mismo que a veces a jugadores se lo ofrecen a diversos clubes a ver si lo quieren, a ver si alguien quiere llevárselo. Pues se lo ofrecieron a Liechtenstein. Sí, al gran ducado de Liechtenstein, que en aquel momento no era independiente, pero que estaba con prestancia, una familia con dineros, y que podía comprar el territorio. Lo sabían perfectamente. Habría sido absolutamente increíble que Liechtenstein hubiera heredado el territorio, pero recordemos, en el encuentro de Berlín de 1885-86, le dieron personalmente, no a Bélgica, personalmente a Leopoldo de Bélgica, el territorio de el Congo para su administración, porque en buena medida también le venía bien a los países para una zona tapón respecto de la zona meridional de África. Luego esa cosa derivó respecto de lo que el, ¿cómo era? El, el Señor de las Tinieblas, sí, algo así, que luego se convirtió en cierta medida en base para la reconstrucción por parte de del director Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now. Ciertamente era un autor británico, pero de origen polaco, que puso el asunto encima de la mesa. Hay tenemos ciertamente un vector de comparación que llevaría a dar por bueno esa historia, que está verificada, de que Liechtenstein podría haber tenido Alaska, pero la tuvieron los Estados Unidos por compra interpuesta, y que, bueno, pues está también explicada en alguna película respecto de esta compra. Creo que fue ¿cuál fue el actor? Ahora no recuerdo exactamente. Eh, pero bueno, ciertamente la gente lo puede buscar. Una película de los años 50, comentada por Mario de la Rubia en su canal. Y que, bueno, pues nos explica
esa evolución posterior. Por lo tanto, aquí tenemos en esta efeméride varios vectores interesantes. Uno de la propia realidad, del contexto de Alaska, el estrecho de Bering, quién pasó, quién no pasó por esta zona. El ámbito de la relación con el espacio-tiempo y la relación contextual con lo que sucede con los futuros Estados Unidos en esa relación británica, en la que en principio podrían tener una fijación respecto de lo que estaba pasando, pero recordemos, cuando se está produciendo la guerra de secesión, en 1861-65, se está produciendo en China el levantamiento Taiping, y hay soldados estadounidenses luchando en China, en el ámbito de la rebelión Taiping, en paralelo a la situación que está sucediendo en los propios Estados Unidos de América. Con lo cual, estas historias, pequeñas historias, existen. El hecho de la aproximación respecto de quién llega primero, la presencia de los españoles en esa zona es ocultada y eliminada, más allá del hecho de California, como elemento más supremo, hacia arriba, olvidando que, por ejemplo, en la búsqueda del noroeste, el pasaje del noroeste, con aquellos dos exploradores que son comidilla, incluso de un capítulo de Los Simpsons, ahí con Lisa como la Chapayagüea, como si fuera la Malinche de los locales. Ciertamente por ahí pasaron españoles y franceses para buscar ese paso del noroeste. Pero la realidad evidentemente se superpone a la verdad histórica, sobre todo teniendo en cuenta esa situación en donde la construcción del relato, del mito, de la construcción nacional, pues evidentemente ahí tiene su prestancia, sobre todo en el ámbito del Canadá, esa fijación de la frontera entre unos y otros, la creación del propio Canadá, en ese acta fundacional de 1857, de la creación de la Mancomunidad del Canadá, en principio vinculada a los estados de Reino Unido, no los Estados Unidos. La Columbia Británica nace precisamente de esa situación del corte. No se creó Cascadia como estado, que podríamos vincular Columbia Británica con Oregón-Washington. Tampoco se creó un estado distinto de Oregón-Washington ni para Benjamin Franklin, ni para Thomas Jefferson. Con lo cual, las historias alternativas pudieron haber vinculado mucho más el territorio con realidades territoriales diferentes. Y por supuesto el tema de la misión Quader-Vancouver, de ese final del siglo XVIII, que es ocultada deliberadamente. Y por supuesto, sobre todo, ante todo, el ámbito británico, con el señor Cook, que finalmente luego se metió en las islas Hawái, que serán tomadas por la fuerza en una historia poco contada de finales del siglo XIX respecto de la destrucción del reino de Hawái y su incorporación república mediante, primero república y luego anexión por parte de los Estados Unidos, en un asunto bastante turbio que merecería explicación aparte. Seguro que hay vídeos explicativos en YouTube perfectamente conocedores del detalle de lo que sucedió ahí. Evidentemente, cuando Cook se mete ahí y acaba muriendo, pues alguien podrá recordar a cierto explorador que dice en portugués, pero bajo la corona de las Españas, muerto en Filipinas en 1521. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Helpian.